Siguiendo con este tema de los hechos en la demanda, hoy nos toca hablar de los hechos en el derecho procesal, pero propiamente los hechos jurídicos, ¿están de acuerdo? Serán hechos jurídicos con relevancia para el campo de lo procesal. Y aquí es lo que quiero que ustedes vayan tomando en cuenta, vayan analizando, cuáles son los hechos que van a poder plantear en sus respectivas demandas, en sus contestaciones. Partiendo de esto, vayamos al documento, a la lectura que les dejé. Primero que nada, ¿qué notan ahí en este aspecto? En el apartado propiamente de los hechos jurídicos en el proceso? ¿Qué notaron? ¿O qué entendieron? ¿Sí tuvieron oportunidad de leerlo? ¿Y qué entendieron? O ahí sí ya de plano no se entiende nada. Dime, Lorena, ¿querías participar? No, pero ok. Pues que justamente, bueno, creo que la lectura expresa mucho de que lo importante en el proceso de los hechos es poder demostrarlo. Creo que justamente, bueno, liga esa parte con las pruebas, ¿no? De que sean hechos plenamente demostrables para generar certeza en el juzgador. Porque también menciona algo yo estoy de acuerdo con la lectura. Mucha gente dice que las pruebas son casi casi todo en el proceso, ¿no? Es la verdad absoluta, lo más importante pero realmente es como tú demuestras que eres acreedor de ese derecho que tú estás solicitando, lo de las pretensiones, como si eres acreedor y por lo tanto, pues tiene que el derecho tutelarte a ti, ¿no? Frente a la otra parte del proceso. Les pregunto a todos y a todas, ¿conciben ustedes la utilidad de la prueba sin el hecho? No, es Son que la prueba sustenta el hecho. exactamente. Y el hecho a su vez le dará utilidad a la prueba porque es un binomio que no puede existir uno sin el otro, ¿concuerdan conmigo? Entonces aquí es muy importante que ustedes conozcan los tipos de hechos en el proceso. Dos, quítense la idea, el vicio, bueno, todavía no lo tienen, pero lo van a adquirir en 5 minutos, ya que salgan. Cuando redactan un hecho, lo redactan pues al ahí se va, no le dan importancia de vida. Esto tenemos que desaparecer. Ustedes están viendo que los hechos son muy importantes. Ustedes tienen que decir, este tipo de hecho, en mi demanda es un hecho A, B, C o D. ¿Estamos? O E. De ahí deben de pensar lo siguiente. Cuando usted ofrece una prueba, la tiene que relacionar con los hechos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ser de utilidad para evitar discusiones bizantinas, debates eternos. Pues dime para qué quieres ofrecer esto. Y yo como juzgador voy a ver si le doy o no admisión a esa prueba. Entonces, es un error muy común en la práctica que al ofrecer la prueba, digamos, o lo pongamos por escrito, ofrezco la prueba relacionándola con todos y cada uno de los hechos de mi demanda, o de los hechos de mi contestación, o de los hechos de la demanda y la contestación, y los hechos que digan y que puedan decir, y que no hayan dicho, y si lo dicen yo también lo relaciono. ¿Creen que eso se puede? Bueno, se puede porque se hace. Sí. Pregunta, ¿será correcto?
No, porque sería ilógico relacionar una prueba con ciertos hechos que son incompatibles. O sea, tienen que ir de forma lógica, ordenada y tener una estructura jurídica incluso que puedan compaginarse una con la otra. Entonces, relacionar una prueba con todo, pues no es lógico. Exacto. ¿Y este juego para qué les va a servir? Usted identificando el tipo de hecho, se va a dar cuenta que hay ocasiones donde usted no tiene labor probatoria con ese tipo de hecho. ¿Sí me explicó? Pero si no los identifican, va a estar difícil. Partiendo de esto, a ver, ¿ustedes lograron identificar tipos de hechos en el proceso de la lectura que les di? ¿O no? ¿No eran los que nos referimos en la clase anterior? Pero esos son tipos de hechos jurídicos. Aparte hay tipos de hechos jurídicos en el proceso, ¿no los encontraron? Y está el hecho jurídico negativo, por ejemplo. Los hechos jurídicos voluntarios. Pero en el proceso, concretamente, Ah, no llegaron hasta el punto 1.9.2.2, que dice tipología de los hechos en el proceso. Página 45 vienen distintos tipos de hechos. el hecho jurídico constitutivo, el hecho Es, jurídico extintivo, invalidativo, etcétera. ¿Sí llegaron a ellos? Ah, Sí, Ok. profesor, pero entonces esos son para todos los procedimientos, eso como dice para tipo penal. Bueno, en este caso, el texto va dirigido al proceso penal, pero son para cualquier tipo de proceso. En nuestro caso, primero veamos qué son y usted misma me va a decir si estoy yo mintiendo o es cierto. A ver, leamos, o bueno, ya ustedes ya lo leyeron. Explíquenme qué es un hecho constitutivo de acuerdo a lo que está en la lectura. ¿Qué sería? O denme un ejemplo más fácil. Podría ser cuando la ley establece una sanción, como que ahora no puedes castigar, no, porque no está poniendo una sanción. Mm, Piensen ustedes lo siguiente, a ver, si yo quiero demandar el pago de alimentos, ¿cuál será el hecho constitutivo? Que existe, o sea, que tenga un hijo con esa persona y el padre no mete dinero para sustentar su manutención. Exactamente. Los hechos constitutivos son aquellos que dan origen, mediante una relación de causalidad, causa-efecto, entre una acción u omisión con una consecuencia jurídica. Como homicidio, ¿no? Será quien mate, entra en el tipo penal de homicidio. Exactamente, el que prive de la vida a otro. ¿Sí me explicó? Ya después veremos el resto de las circunstancias. Beatriz, si usted me quisiera demandar el pago de pesos, ¿cuál sería su hecho constitutivo? ¿La demanda de qué? De pago de pesos. Si usted me quisiera demandar a mí un pago de pesos. El documento que muestra que se hizo o que usted me debe esa cantidad, un contrato, un pagaré. Pero ¿eso es un hecho o es una prueba? Esa es una prueba. ¿Y cuál sería su hecho constitutivo? Con esa misma prueba. ¿Qué tendría que referir en la demanda? La fecha en que se hizo el contrato.
Exactamente, que con fecha tal, Adrián Polanco Polanco, en su carácter de acreedor, suscribió, voy a inventar un pagaré a favor de Beatriz Lislet. ¿Ven ustedes cómo esos son hechos constitutivos? A ver, Moisés, levantaste la mano. ¿Me puedes dar un ejemplo de hecho constitutivo en un procedimiento oficioso en materia ambiental? Oficioso, por ejemplo, la de inspección es un procedimiento oficioso y un hecho jurídico constitutivo sería ah, que el día 24 de febrero del presente año, los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se constituyeron en un predio localizado en la Ciudad de México, Alcaldía Tlalpan, para verificar el cumplimiento de las condiciones y trato digno animal que tiene una persona que está dada de alta en un PIMS como PIMS respecto de un ejemplar de vida silvestre, un tigre de Bengala. Ok, bueno, ahí tenemos el hecho constitutivo, ¿no? El día de hoy llegué para verificar el cumplimiento de obligaciones en materia ambiental, en este caso de vida silvestre, porque pues está dentro de mis facultades legales. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahora les pregunto, ¿quién tendría que justificar este hecho? ¿Quién tendría que dar la prueba del mismo? Pues quien debe justificarlo en este caso sería, en el ejemplo del acreedor, quien está afirmando que se tiene una deuda, más bien que tiene un crédito a su favor o una cantidad de dinero a su favor, tiene que acreditarlo con, en este caso, un título de crédito, por ejemplo, el pagaré. Él sería quien tendría que acreditarlo, quien está afirmando que tiene un crédito a su favor. Exactamente, por regla general, los hechos constitutivos los tengo que justificar yo, quien lo afirmo. En el caso de los alimentos, Lorena, ¿puedo justificar que no me han dado alimentos? No, porque es un hecho negativo. Entonces, quien afirma que no se te ha dado, tendrá que probarlo. Pero eso es otra cosa. Pero hablemos aquí. ¿Cuál será entonces el hecho constitutivo? ¿Qué genera la obligación de proporcionar alimentos? Demostraré que sí es su padre al quien estoy demandando. Bueno, el hecho constitutivo, digamos, será procreamos un hijo. O en cualquiera de las hipótesis para proporcionar alimentos, ¿no? O es entre cónyuges también tienen la obligación, ascendientes, descendientes, etcétera. En cualquiera, pues, ¿cuál será? Pues el hecho que dio origen a la relación filial. ¿Están de acuerdo? Donde surge la obligación de dar alimentos. Voy a inventar. Si es entre cónyuges, pues tendré que decir, con fecha tal contraímos nupcias. ¿Sí? Porque reitero, fíjense ustedes cómo esto que parece ahorita una verdad de perogrullo, ya cuando estén en el proceso, van a ver cómo sufren. Pongo ejemplo, materia alimentos. El primer hecho es, con fecha tal contraímos nupcias. El hecho 2, con fecha tal nació nuestro hijo Juanito. Al contestar la demanda, el demandado dice, el hecho 1 es cierto, el hecho 2 es cierto. Ya no hay controversia respecto a los mismos. Y cuando usted llegue con su pliego de posiciones, le va a preguntar al demandado, si usted contrajo nupcias, ¿qué piensan? Es innecesario porque es un hecho no debatido.
O sea, si en la de concentración, ¿Y qué cree que pasa en la práctica? aún así lo preguntan. Que usted procreó al menor tal, ya no lo debatí. Ya se exhibió un acta del registro civil, que es documento público. Y aún así, ¿qué le va a preguntar a usted? Sí, es su hijo. Exacto. Demandas de nulidad. Soy el representante legal de Patito SADCB, empresa mexicana legalmente constituida. Les pregunto, ¿eso es un hecho relevante en el plano del proceso? ¿En algún momento me están imputando que mi empresa no está legalmente constituida? No. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que el proceso se va llenando de basura. Y esto, pues, ¿qué ocasiona? Pues que no entendamos nuestra litis, que se vuelva más complicada. Por eso la importancia. A ver, yo tengo que desenvolver y decir, estos son mis hechos constitutivos. Si logro acreditar esto, ya voy de gane. Puede que gane mi caso. ¿Estamos? ¿Cuál es el segundo tipo de hecho? Hecho jurídico extintivo. Por ejemplo, ya pagué, si es que me demandan el pago y yo puedo decir, ya lo pagué, creo que sería un hecho extintivo, ¿no? Ya cumplí con la obligación, no puedes reclamar más. Bueno, es el ejemplo que yo tenía. A ver, otra vez, por favor. Bueno, hecho jurídico extintivo. El Uh-huh. hecho jurídico tiene consecuencias liberatorias de la obligación normativa. Yo pensé en el pago. Si es que un proceso me dicen, págame, yo ya te pagué. Está el recibo. Y ya. Exactamente, un hecho extintivo es aquel que va a acabar con las consecuencias jurídicas que se alegan. Y me parece acertadísimo, ¿no? La forma normal de extinguir obligaciones de dar, pues es el pago. Entonces pensemos el caso con Beatriz, donde dice, Polanco, me debes 1,000 pesos. Y al contestar la demanda yo señalo, no te debo, ya te pagué. Te pagué con fecha 17 de abril. Les pregunto, ¿quién tiene que justificar que ya pagó? ¿Beatriz o yo? Usted. Entonces, ¿van entendiendo el juego? El hecho extintivo lo tiene que indicar esta persona, el que lo está firmando. Normalmente es el reaccionante. Pensemos lo siguiente, me imputan ustedes un delito. Y yo digo, no, yo no lo maté. No estaba en México ese día, estaba en Colombia. Y aquí es lo que te pasaba, Lorena, que decías, pero ¿cómo me piden? No vas a justificar tu inocencia. ¿Qué es lo que vas a justificar? Que no estaba en el país. No puedo justificar que no estaba en el país. No, justificar que estaba en otro lado. Justificar que estaba en Colombia. Aquí la regla no es justificar o acreditar hechos negativos, sino afirmaciones, ¿no? Exacto. Los hechos negativos no se justifican. Ya, esa es una regla muy clara. La única forma de justificar es que el hecho negativo lleva envuelta una afirmación. Yo no lo maté porque estaba en Colombia. Pues ya, ¿cuál es mi afirmación? Estoy en Que estaba en Colombia. Colombia, No debo alimentos a mis hijos porque siempre se los he proporcionado. ¿Cuál es la afirmación? que siempre se los ha proporcionado. ¿Sí se dan cuenta? Y a lo mejor eso es lo que te pasaba hace unos años, Lorena, que decía, pero ¿cómo me piden si esto es imposible? No. Son las reglas del debate.
No se te está diciendo justifícame tu inocencia, pero si no esto se volvería imposible, ¿no? Imagínense que el accionante tuviese que justificar hasta los hechos negativos, pues no se puede. Se volvería una cosa de locos. ¿Muy bien? Entonces, el hecho extintivo es aquel que va a tener consecuencias liberatorias, el pago o cualquier circunstancia por el estilo. No, es que me estás demandando, voy a inventarles, ¿eh? Me estás acusando del delito de despojo, pero yo soy copropietario del inmueble. Entonces no puede haber despojo entre copropietarios. ¿Sí me explicó? Y cuestiones por el estilo. Ya tendríamos que irlas analizando. Me demandas el divorcio y yo contesto no, porque ese matrimonio fue nulo. Ya descubrí que usted antes estuvo casado y al obtener nupcias conmigo lo hizo de mala fe, sin decirme. Por lo tanto, el matrimonio es nulo y sus consecuencias tales. Incluso usted me tiene que pagar una compensación a mí. Si me explicó, en el derecho ustedes van a encontrar que hay muchísimo de esto. ¿Queda claro? Sí lo maté, pero fue en legítima defensa. ¿Hay diferencia entre un homicidio y la legítima defensa? Entonces, vean ustedes esto tan complicado. Muy bien. Siguiente tipo de hecho. El hecho jurídico invalidativo. Invalidativo. ¿Y ese cuál es? En donde se extingue la obligación. Perdón, donde no se extingue la obligación. ¿Pero por qué? Se refiere a las consecuencias jurídicas respecto de hechos jurídicos extintivos. Y en virtud de eso no se extingue la obligación. Ok, ¿y cómo sería eso? A ver, ¿cómo me lo explica? Bien, Pues igual, a ver, adelante. dime. Pues igual se relaciona con las consecuencias liberatorias, ¿no? De las obligaciones normativas, porque dice que am, son las consecuencias jurídicas de hechos jurídicos extintivos, es decir, donde el hecho jurídico tiene consecuencias liberatorias, pero no extingue la obligación. Por ejemplo, en la de alimentos, ¿no? O sea, si ya yo pagué este mes eh, la pensión alimenticia de mis hijos, pero solamente este mes la obligación persiste de seguir pagando los alimentos de mis hijos en continuidad en el tiempo, más ya pagué lo de este mes, ¿no? Ok, a ver, ¿quién más me podría dar un ejemplo? Primero que nada, el hecho invalidativo, a ver, pongámoslo como si esto fuese un dominó, ¿no? ¿Sí les gusta el dominó? ¿O las barajas? ¿O algo así? Oh, ok, Beatriz. No son de nuestro tiempo, nada, no es cierto. No son de esos tiempos. Ok, bueno. No sé qué jueguen ahora ustedes, pero piensen en estos juegos de mesa. Pensemos dominó, ¿sale? Beatriz, usted me dijo que sí juega dominó. Piensa en lo siguiente. Si yo pongo una mula de seises, usted tiene que buscar en su mano qué ficha. Una ficha que tenga 6. Tenga 6. Hagamos ahora este juego. Si yo pongo un hecho constitutivo, usted en su mano, ¿qué hecho me va a hacer valer? ¿Un hecho qué? ¿Extintivo? Extintivo. Y si usted me avienta un hecho extintivo, ¿yo qué hecho le tengo que aventar a usted? Si le quiero ganar. ¿Uno invalidativo? Invalidativo. Eso.
El invalidativo, ¿a qué ataca? A los hechos Extintivos. extintivos. Pensémoslo de este modo. Fíjense, yo me sigo peleando con Lisbeth. Lisbeth dice, Polanco me debe, y yo le contesto, no te debo porque ya pagué. ¿Cuál será el hecho invalidativo que puedes hacer valer, Lisbeth? Podría ser porque el cheque no tenía fondos. ¿Ok? Pagaste, pero pagaste mal. Las reglas de pago, de acuerdo al, no sé, un pagaré, a la ley de instituciones de crédito, perdón, de títulos y operaciones de crédito, señala que el pago debe de ser A, B, C, D, F, G. Una de las reglas que debe de estar inscrito en documento, en el propio documento de crédito, en la parte de atrás, cualquier pago parcial, y si fue el pago total, te tengo que entregar el título. Como eso no se desprende de mi título de crédito, el que paga mal, paga 2 veces. ¿Estamos? Dime, Lorena, ¿me ibas a decir algo? Bueno, yo también, Pedro, lo pensaría como me pagaste la mitad. ¿Hiciste un pago parcial? Entonces, a ver, piénselo en alimentos. ¿Cómo sería en un proceso de alimentos? Hecho constitutivo. Yo demando el pago de alimentos para... eh, piensen, ustedes como mayores de edad, que demanden alimentos para sus padres. ¿Cuál será su hecho constitutivo? ¿Qué tendrán que decir? Que seguimos estudiando y por lo tanto sí persiste la obligación de pagar alimentos aunque seamos mayores de edad. Exactamente. Hasta que se termine la carrera, que ya es el otro mes. Jijiji. Bueno, pero, La pero, tesis también vale. pero aquí veamos lo siguiente. Miren, me da gusto que de eso sí estén enterados. Vaya, con eso que me platican que ninguno trabaja, pues quiero pensar que han de tener a sus pobres padres ahí todos amenazados que los van a demandar. Pensemos lo siguiente. Hecho constitutivo. Me tendrán que decir, uno, soy hijo de Juanito, ¿no? Dos, tengo la obligación, bueno, perdón, tengo la necesidad de recibir alimentos. ¿Por qué? Porque sigo estudiando y el artículo tal señala tal cosa. La obligación subsiste a pesar de ser mayor de edad. Hecho constitutivo. Con eso ustedes presentan la demanda. Y pensemos que me demandan a mí, ¿cuál sería un hecho extintivo de su obligación? Bueno, perdón, del hecho constitutivo. ¿Cuál sería? ¿Qué tendría que alegar su padre? Mm, que Que ya tiene pagó. calificaciones menores a no aprobatorias, por lo tanto mi obligación se extingue. Que la hipótesis dice eso, ¿no? Que cuando sean mayores de edad tienen que ser, y siguen estudiando, tienen que ser calificaciones aprobatorias. Y el papá puede decir, es que tú vas reprobando, yo ya extinguí mi Bueno, obligación. no dice como así que tenga aprobatorias. Dice que siga estudiando y que sea acorde a su edad. O sea, sería válido que usted me dijera, tengo 18 años y estoy estudiando la secundaria abierta. ¿Tendría yo la obligación de seguirle proporcionando alimentos? ¿Qué piensan? No, 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 porque no es no, acorde a su edad. a su edad. O me metí a estudiar un curso de computación en Grupo ISEL. ¿Tendría que seguir dando alimentos? No, No, porque eso podría contar como algo extracurricular, no como escolar. El hecho extintivo sería ese. ¿Y cuál sería un hecho invalidativo? ¿Qué me dirían ustedes ahí?
¿Qué ataca el invalidativo? El extintivo. Entonces, ¿cuál sería? Que ese, no sé, estoy inventando, que ese este curso de computación es como no voy a tener una carrera, es como una técnica, entonces me permitirá subsistir, por lo tanto seguiría la obligación para tener una forma de, porque recuerdo que menciona que es seguir estudiando o tener un oficio para subsistir, algo así, ya no me acuerdo bien. Por ahí va más o menos. Dime, Abigail. En el supuesto que había dicho de que estaba estudiando la secundaria abierta y ya tiene 18 años, también puede decir que dejó de estudiar debido a que el padre no le proporcionaba los alimentos y por eso se atrasó en sus estudios. Ok. Tratar de justificar por qué el desajuste. Ahora habrá que ver si esto es suficiente, ¿no? La ley dice, ay, no, pero si el gordo se pone muy triste cuando se separan sus papás y deja de estudiar, entonces la obligación de su papá va a durar hasta los 30 años. No sé, habrá que analizarlo. Pero, tal como lo dijo Abigail, esto es un hecho invalidativo. ¿Por qué? Bueno, en alimentos ustedes saben que hay que analizar la necesidad entre el acreedor, bueno, la proporcionalidad entre ambos, entre la necesidad y la obligación, ¿no? Y en este caso las circunstancias específicas. A lo mejor tiene razón Abigail, me atrasé un año en la universidad porque voy a inventar. Choqué y estuve en coma. Algo por el estilo, ¿no? O piense usted lo siguiente. Sí soy mayor de edad, pero padezco un estado de interdicción. ¿Continuará la obligación? ¿Qué piensan ustedes? Y a lo mejor por mi condición intelectual, pues a los 25 años, pues apenas mi nivel educativo será, no sé, primaria. ¿Se puede dar el caso? Sí. Pero hay que plantear bien el hecho. ¿Sí? A mí me tocó una jueza que en un asunto donde solicité una cancelación de pensión alimenticia para mayores de edad, a uno de los hijos mayores de edad sí se la canceló y a la hija no se la canceló porque me alegó, no recuerdo ahora bien, si iban, ya tenían más de 18 años ambos y creo que iba, la muchachilla iba en bachillerato todavía. Y lo que yo alegaba es que a los 18 años pues ya tendría que estar en la universidad, ¿no? Estudiando una carrera. Porque sí señala, hay jurisprudencia que pues el nivel de estudios debe de ser acorde a la edad del deudor alimentario. Y la jueza en la sentencia me puso que no podía, ella no podía aplicar a rajatabla ese criterio porque había que analizar el caso concreto. Y que según estudios que ella había visto, creo que en la revista Quién, Cuándo, Dónde, Por qué, o en la caja de la Comer antes de pagar su despensa, decía que cuando los niños se divorcian, pues entran en, bueno, no los niños, los niños cuando sus padres se divorcian, Sí, sí, sí. cuando los padres se divorcian, los niños entran en una depresión y que es común que se atrasen en la escuela y que entonces hasta 2 años es válido que no vaya acorde el deudor alimentario en su juzgado. Entonces, esto ya estamos en una cuestión todavía más difícil, ¿verdad? Pero ¿se dan cuenta de la importancia de los hechos? Sí.
Siguiente tipo de hecho, ¿cuál es? Maestra, entonces, ¿podría, por favor, súper rápido nada más recapitular qué entendemos por hecho jurídico invalidativo? Entendí que este hecho ataca los hechos extintivos Ujú. e invalida, El hecho invalidativo vamos a decirlo así, ataca las consecuencias jurídicas de un hecho extintivo y por lo tanto no se termina con la obligación. El hecho invalidativo lo tiene que justificar aquel que lo afirma. ¿Sí queda claro? ¿Sí quedó claro, Moisés? sí, profesor, muchas gracias. Entonces, sigamos con nuestro jueguito de dominó. Si yo pongo un hecho constitutivo en la mesa, Lorena, ¿con qué me vas a atacar? Con un extintivo. ¿Quién tiene que justificar el hecho extintivo? ¿Usted o yo? Yo. Exactamente. ¿Y yo con qué le atacaría su hecho extintivo? ¿Con un hecho? Con un invalidativo. ¿Y quién lo tiene que justificar? Usted. ¿Se dan cuenta que cuando redacten a partir de hoy sus demandas, desde que la estén escribiendo, ya sabe dónde usted va a tener que probar y dónde no? Sí. Y ya es más fácil, ¿no? Sí. ¿Cuál es el siguiente tipo de hecho? Un convalidativo. ¿Y qué será el convalidativo? Donde la permisión es cancelada por un hecho jurídico posterior. Entonces puede ser el ejemplo que usted nos acaba de dar, ¿no? Es decir, ok, mi obligación era dar alimentos, pero esta obligación termina cuando yo mi hecho de decir, oye, ya tiene más de 25, ya trabaja, ya no tengo por qué darle alimentos, tienes que cancelarme esa obligación que yo estaba de continuar, ¿no? Exactamente. Este tipo de hechos van a atacar al invalidativo. Es decir, se convalida la invalidez que tú alegas. Convalidar quiere decir, bueno, a lo mejor sí está mal, pero lo aceptaste, ¿no? Ya, no dijiste nada, pues ni modo. Acuérdense que en algunos puntos, en algunos aspectos, el que calla otorga. Convalidas, decimos jurídicamente hablando. Entonces pensemos lo siguiente. Lorena dijo, bueno, es que la obligación de dar alimento también incluye el arte y el oficio y mi carrera. Pero yo le puedo contestar, sí, pero no incluye que yo te compre la computadora, no sé, la Mac que estás pidiendo, que yo te dé las herramientas, que te compre las herramientas del taller que quieres abrir. ¿Sí me explicó? Pensémoslo en el pago. Beatriz me demanda pago de un pagaré. Yo contesto diciendo, ya pagué. Beatriz me dice, sí, pero pagaste mal, porque no me lo entregaste a mí directamente. Y no obra el pago en la parte, pensemos un pago parcial. No obra el pago en la parte posterior del título de crédito. En este caso, un pagaré. Entonces, pues el que paga mal paga dos veces. Un hecho invalidativo. Y sí, no pagué conforme lo marca la ley. Pero entonces yo alegaré, pero te hice un depósito en tu cuenta bancaria y aquí está el comprobante de pago. Y hay jurisprudencia en el sentido que dice que puede acreditar los pagos parciales de manera diversa a únicamente a la sentada en la posterioridad o en la parte trasera del título de crédito. ¿Quién tendrá que justificar ese pago parcial realizado de distinta manera? Yo. Pero, Beatriz, usted recibió el dinero y nunca dijo nada. Entonces está convalidando el pago mal hecho, ¿no? ¿Cómo ven?
En materia ambiental es muy difícil los hechos convalidativos. ¿Sí se dan cuenta? Hay partes, hay materias donde por más que digan, pensemos, voy a decir una estupidez, pero piensen ustedes lo siguiente. Pues tuve relaciones sexuales porque le pregunté y ella no me dijo nada. Entonces el que calla otorga. ¿Creen ustedes que eso pueda ser una convalidación del consentimiento? Puse una planta que tira desperdicios al río y yo les pregunté antes de sacar el tubo, ¿hay problema? Nadie me dijo nada. ¿Verdad que eso nunca se va a poder? Hay ocasiones donde no se convalidan las cosas. En materia ambiental, el daño al medio ambiente no puede ser convalidado por silencio. ¿Sí? Pero pensemos que hay otros hechos donde sí va a existir convalidaciones. En otros procedimientos. ¿Queda claro? En el propio procedimiento administrativo sancionador habrá convalidaciones. Doy un ejemplo. Yo inicio un procedimiento y llego y le pregunto, no sé, Lorena, muéstrame por favor su licencia de funcionamiento, apercibida que si no me lo exhibe, pues yo voy a tener que usted no tiene licencia y lo voy a tener por cierto. Si se cumple el plazo que le di, no me lo exhibió y después me lo exhibe, ¿qué le voy a decir? Pues ya quedó esto convalidado, ya usted incurrió en este problema. ¿Sí, sí queda claro? Entonces, los hechos convalidativos atacan a los hechos invalidativos. ¿Quedó claro? ¿Y el último tipo de hecho cuál es? Falta uno, ¿no? Ajá, el hecho jurídico imperativo. ¿Y qué será? Este versa sobre los efectos jurídicos de la relación jurídica y sus consecuencias con relación a la propia existencia del delito o del propio proceso. Y de sus vicios Formal formales. de constitución legal. Es que no sé cómo, o sea, es que se lo quería explicar, pero no. ¿Cómo qué será esa cosa rara? Pues siguiendo nuestra lógica, será aquel que se interpone para combatir un hecho jurídico convalidativo. Ok, ¿qué más podría ser? Podría ser que no cumple con los parámetros de la ley, como el 14 de 6 constitucional, que se haya hecho mal algún acto que se está reclamando de la autoridad. Ok, sí, voy de acuerdo. Aquí, Moisés, ay, creo que se fue. Ah, no, ahí estás, Moisés. Aquí Sí, aquí estoy. este hecho no sería en la lógica del juego que yo platico con ustedes, de sacas esta ficha, yo saco esta, el hecho impeditivo sería mi hecho comodín. Ah, ok. Se lo puede hacer valer a cualquiera de los otros cuatro. Pero ¿qué ataco aquí? Aquí no ataco el hecho per se. Aquí lo que ataco es lo que da origen. Ataco la relación jurídica misma. Doy ejemplo. Sí maté, pero ya prescribió la acción penal. Les pregunto, si yo señalo esto, estoy en contra de un hecho constitutivo, ¿o qué estoy diciendo? Ya no puedes hacerme nada, ¿eh? ¿Cómo ven? Ya pasaron, voy a inventar, 30 años. Pues ya. Mismo caso, Beatriz, me haces el reclamo del pago del pagaré en la vía ejecutiva mercantil y ya pasaron 3 años desde que lo suscribí. ¿Qué le voy a decir? Pues sí debo, pero ya prescribió.
¿Sí? Entonces, pensemos, cosa juzgada, conexidad de la causa, acumulación de proceso, todos esos tipos son hechos que van a atacar al proceso mismo, a que el proceso desaparezca, sin meterme a discutir si hay hecho un constitutivo o no. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, estos son los impeditivos, como su nombre lo indica. Impiden que el proceso continúe. Atacando alguna de sus consecuencias. ¿Quedó claro? El impeditivo lo puede hacer valer cualquiera de las partes, pero siempre será quien lo haga valer quien tendrá la carga de probar. Pregunto, ¿han quedado claros los tipos de hechos y propiamente los hechos jurídicos en el proceso? Profesor, dentro de esta última es donde se pueden, o dentro de estos hechos es donde se puede reclamar la legitimación de la persona que me está respondiendo, si es que no es la persona autorizada. O sea, todos esos La que se falta de podrían personalidad. entrar aquí. Ah, Digámoslo así, aquí atacamos los presupuestos procedimentales. Incompetencia, personalidad. Pensemos, si yo digo, señoría, usted no es competente, pues tendré que justificarlo, ¿no? O nada más basta con que yo diga. O, señoría, usted no puede conocer de este asunto porque tiene un interés, porque es familiar de Polanco. ¿Quién tendrá que justificar eso? ¿Polanco tendrá que decir, no, no es mi familiar? ¿El juez tendrá que decir, no, no soy su familiar? ¿O quién tendrá que justificar ese hecho? El que lo hizo, el que lo presentó, quien dice que es pariente. Pero la consecuencia, ¿cuál será? Impedir que la relación procedimental avance. Por eso, impeditivo. ¿Queda claro? Esta clasificación de los hechos, les digo, es antigua. Normalmente no nos la enseñan. Ustedes se las habían enseñado. Les platicaba que Jeremy Bentham, ¿se acuerdan que les dije que me pusieron a leer esta obra? El Tratado de las Pruebas, y por eso vi lo de la momia y demás. Pues ese libro que se escribió en 2800 ya trae esta clasificación de hechos. Entonces, no estamos descubriendo nada. Utilizaba una nomenclatura diversa, pero son los mismos. Después es retomado por Francesco Carneluti, Calamandrei, en el aspecto procesal. Al día de hoy existe uniformidad en criterios para señalar que estos son los hechos que acontecen en el derecho procesal. Hay un libro muy bonito del doctor Perfecto Andrés Ibáñez, un gran procesalista español, que se llama Los hechos en el proceso penal. Muy, muy interesante. ¿Vale? Pero bueno, esto nada más como colofón de nuestro tema de los hechos. De aquí podríamos seguir platicando, pero ya no nos da tiempo. Hay seminarios dedicados en universidades de Estados Unidos nada más a los hechos para el proceso. ¿Sale? Aquí los descuidamos muchísimo. Espero que este texto les sirvan y lo vayan releyendo, porque hay que hacer nuestras demandas con este juego. Pero a mí lo que me interesa es que ya se hayan aprendido el juego. Si yo hago un hecho
Si me están demandando con un hecho constitutivo, yo tendré que hacer valer hechos extintivos. No se me vayan, no se me brinquen. En el dominó, si usted, yo saco una mula de 6, no puede sacar usted una mula de 5. ¿Estamos? Aquí lo mismo. Si yo hago un hecho constitutivo, usted o me hace valer un hecho extintivo o un hecho impeditivo. No me puede hacer valer otro. ¿Sí? Y será usted quien tenga la carga de justificar eso. ¿O se va a ir a justificar mi hecho constitutivo? Pero a veces a eso nos enfrascamos. Nos enfrascamos en estar atacando cuestiones que a veces no tienen ni trascendencia jurídica. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Dudas? Profesor, hay una relación, por ejemplo, en el dominó siempre se empieza por el 6, pero los hechos también hay como un grado, o sea, no podrías iniciar con la mula del 1 o del 2, también podría tener una relación así con los hechos. Bueno, no hay, digamos, una jerarquía, sino es una cuestión lógica. ¿Cómo iniciamos un proceso? Con una acción procesal. El accionante va a expresar sus hechos. ¿Qué hechos tendrá que señalar? Pues hechos constitutivos. ¿Constitutivos de qué? De las pretensiones que vengo a demandar. Entonces, van de la mano mi pretensión con mi hecho. Dense cuenta la importancia del hecho. No puedo concebir el proceso sin un buen hecho. ¿Sí queda claro? Entonces, digámoslo así, ¿cómo inicia el juego del proceso? Se los mando un artículo maravilloso de Calamandrei que se llama El proceso como juego. Y es más o menos como se los estoy planteando. ¿Cómo iniciamos el juego del proceso? Pues con una demanda. Y en esa demanda, bueno, con una acción procesal, deberá de contener hechos constitutivos. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Nos vemos por acá el próximo lunes. Pasen Hasta luego, bien. profe. Que Gracias, profesor. tengamos Sí, bien. profesor. Hasta luego.